Buenas tardes, bienvenidos a todos. Les agradecemos su participación en nuestro webinar del día de hoy. Vamos a comenzar. Vamos a platicar acerca de la importancia de la regularización y las actas corporativas. Para ello invitamos a nuestra especialista Daniela Cepeda, quien es socia y líder del área legal en CIA. ¿Cómo estás, Dani? Hola, yo, muchas gracias, todo muy bien, muchas gracias. Gracias a los que nos escuchan, los que están conectados y gracias pues por el espacio. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar, Dani. Pues bueno, el día de hoy les vamos a platicar acerca de la importancia de la regularización corporativa y de las actas corporativas. Vamos a ver cómo es que se relacionan entre sí y bueno, cuál es la importancia de ambas. Quiero empezar bueno, quisiera empezar antes a que entendiéramos el por qué es una regularización corporativa y por qué debo de realizar mi regularización corporativa. Permítanme, voy a comenzar a presentar. Ahí no ven mi presentación, ¿verdad? Yo todavía. Sí, Perfecto. ahí ya la estamos viendo, Dani. Ok. Espérenme. A ver, ahí está, listo. Entonces, bueno, vamos a empezar con la importancia de la regularización y de las actas corporativas. Ahora, qué es una regularización y por qué tengo que hacer una regularización o actualización corporativa dentro de mi empresa? Eh, Esta va a ser una forma en la que nosotros conoceremos nuestra sociedad. Sabemos que una sociedad puede estar constituida de años, de muchos años atrás, puede ser una sociedad muy nueva. Anteriormente sabemos que se limitaba a 99 años. Hoy tiene una duración indefinida las sociedades, ¿no? Entonces pueden durar los años que sea. Independientemente de que anteriormente eran 99 años, pues de todos modos siguen a la fecha hoy habiendo muchas sociedades pues vigentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? A veces nos volvemos socios, accionistas, entramos a una sociedad o comenzamos a formar parte de ella, ya sea porque nos integramos a ella o ya sea si es familiar porque, bueno, alcanzamos la edad, porque comenzamos a involucrarnos en el negocio, si no se trata de una familiar, pues bueno, porque tengo cierta participación en el capital, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces somos accionistas, somos socios o somos parte del consejo en donde tenemos cierta responsabilidad, pero no conocemos ni siquiera la historia de nuestra sociedad. No conocemos la estructura inicial con la que empezó. A lo mejor empezó como una SA y terminó como una SAPI. Eh, a lo mejor empezó con ciertos accionistas y terminó con otros completamente distintos. ¿Con qué objetivo nació? ¿Qué tipo de empresa es? Si es una empresa de servicios, si es una empresa, es una empresa de productos, de servicios, de capital, de personas, etcétera. ¿Qué regulaciones le van a aplicar a mi empresa? Tanto, pues, regulaciones mercantiles, fiscales y laborales, ¿no? O sea, dependerá de la figura con la que estemos tratando. Y si todas estas características que acabamos de mencionar ha cambiado a lo largo de los años. ¿Por qué sería importante yo saber si ha tenido un cambio en la historia de mi sociedad en los años? Si, por ejemplo, a mí me importa lo que es hoy. Pues porque esto podrá influir muchísimo en lo que vamos a comentar a continuación. Ahorita voy a comentar algunos puntos en donde nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante que sepa la historia de mi sociedad. Y y pues también llevar un control, ¿no? Un control de ella, llevar un control de las personas que tienen poderes, de las personas que son parte de la nueva estructura. Y ahorita vamos a comentar acerca del beneficiario controlador, porque también es tan importante conocer, pues, toda la estructura antigua, actual, etcétera. Listo. Entonces, bueno, eh, otra de las razones por las que debemos de realizar nuestra actualización o nuestra regularización, déjenme irme para acá.
Bueno, como les comentaba, es conocer la historia de mi sociedad, necesito conocer el propósito inicial, no necesariamente el propósito inicial de la que se constituyó en 1975 sea el mismo objeto porque pudo haber cambiado, ni la misma naturaleza de sociedad y ni tampoco porque se haya constituido en 2017, pues tiene que ser la misma, ¿no? Pudo haber ido cambiando a través del tiempo. En cuanto al cumplimiento de mis obligaciones, obviamente también, entonces la naturaleza de sociedad que yo tenga o que haya tenido, a lo mejor era una SC, entonces yo tenía que cumplir con cierta regulación, pero ahora que soy una SA, entonces tengo que cumplir también con cierta regulación que a lo mejor antes no me aplicaba o yo no conocía. Entonces, esta forma es una forma de garantizar que la empresa va a estar al día de sus obligaciones, de todas las regulaciones que le aplican y bueno, pues, de los requisitos legales aplicables también, ¿no? De estas mismas normativas, regulaciones, etcétera. Obviamente también dependerá mucho de la industria y del sector en el que se desarrolle la empresa, pero sobre todo la naturaleza de la misma, ¿ok? Es muy importante que estemos familiarizados con estos desde un principio. Ay, 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 perdón, me pierdo aquí entre tanto. Em, por otro lado, seguro ya hemos escuchado hablar acerca de la materialidad de las operaciones, ¿no? Hoy en día las autoridades solicitan que los documentos, que ciertos documentos respalden operaciones comerciales entre las empresas y los movimientos financieros. Entonces, pues justamente la autoridad me va a estar pidiendo, o no sé si ya han algunos de los que se encuentran aquí presentes ya han tenido la situación en donde, ok, tú realizas estas operaciones entre tus empresas, ya sea en intercompañías o con otras empresas. Tú realizas esta operación, perdón. ¿Dónde está la materialidad que me lo demuestra? ¿Y qué crees? Por no llevar un control, por no tener una regularización corporativa, un compliance correcto, pues no tengo ni contratos que avalen esas operaciones, ni siquiera tengo el acta donde conste el aumento de capital, la entrada de socios, las salidas, los poderes, bueno, obviamente eso por obvias razones siempre están en un acta y la materialidad pues es obvia, pero porque siempre nos lo han pedido, pero hoy en día pues aumento, disminuyo mi capital y ni siquiera lo hago a través de un acta, ¿no? Ahorita también veremos por qué es tan importante el tema de realizar nuestras actas corporativas. Eh, es parte de nuestra regularización y de nuestra actualización corporativa. Después tenemos también el tema del beneficiario controlador. Esta es una figura nueva, bueno, del 2021. Para Estados Unidos, a partir de este año, entró en vigencia la obligación. Es una obligación con tintes un poquito distintos a como lo manejamos aquí en México, pero al final ambos vienen de recomendaciones internacionales de la GAFI. Entonces, bueno, todo esto no quisiera adentrar mucho en el tema de beneficiario controlador. Claro que si tienen dudas, adelante. Y bueno, podríamos hacer también luego otro webinar si así lo solicitan, si el público lo requiere, es otro webinar de beneficiario controlador. Entonces, bueno, brevemente, ¿qué es el beneficiario controlador? Pues bueno, será la persona física o el grupo de personas físicas que que ejerzan el control o que reciban algún beneficio dentro de la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad? La que sea. Es más, ni siquiera sociedad, figura jurídica. La ley hace referencia a cualquier figura jurídica. Dentro de esto entran fideicomisos, sociedades, no sé, ahorita no me viene a la mente porque he trabajado ahorita con esas, pero podría aplicar cualquier naturaleza de sociedad en este caso, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Y lo que nos pide la legislación fiscal, la ley fiscal, porque en este caso, bueno, esto ya se encontraba regulado por la ley de prevención del lavado de dinero, y en materia de prevención del lavado de dinero ya se encontraba regulado, ya un poquito se quería conocer quiénes eran los beneficiarios, los controladores, quiénes estaban detrás de estas empresas, del dinero, del control, ¿no? Pero ahora pues ya volvió también no solamente parte de la materia de prevención de DPLD, sino también, bueno, ahora es parte y es una obligación de la contabilidad y de la legislación fiscal, o sea, en el Código Fiscal de la Federación, y nos exige que tengamos identificadas a esta persona física o a este grupo de personas físicas que tienen el control o el beneficio. Ya adentrarnos a
qué se refiere por control, qué se refiere por beneficio. Por eso les digo que creo que podría ser otro tema súper amplio que podríamos platicar. Claro que estoy abierta a las preguntas, nada más que no quisiera abundar mucho el tema, no es lo más importante. Pero cuando a lo mejor los que ya están un poquito más familiarizados y bueno, los que no les platico, se vuelve muy complicado identificar a estas personas. Pero ¿qué creen? Se vuelve más complicado cuando no conozco la historia de mi sociedad, cuando no tengo en papel la historia de mi sociedad, a lo mejor no en papel. No necesitamos ya hoy el papel como tal, pero en la materialidad, digitalizado si quieres, etcétera. Pero necesito tener constancia de todos los movimientos que suceden en mi sociedad. ¿Cómo voy a saber yo quién es el beneficiario controlador? ¿Quién es el mero mero, el que recibe todos los beneficios o el que verdaderamente tiene el control? No necesariamente va a ser el accionista. Probablemente va a ser la persona que está detrás del accionista o va a ser el accionista de la matriz que se encuentra en Estados Unidos, pero la de Estados Unidos no es la verdadera matriz, es la de Japón. Entonces, pues yo podré ser aquí una subsidiaria en México, pero si no conozco la historia de mi sociedad, de mi matriz, no, obviamente aquí ya se solicita de mucha información muy sensible, este es otro tema, pero ¿cómo voy a saber quiénes son esas personas? ¿Cómo voy a saber quién tiene el beneficio si ni siquiera tengo en actas? ¿Quién entró? ¿Quién salió? ¿Cuánto aumentó mi capital? ¿Cuánto aumentó mi capital? ¿Cuándo hubo un cambio en el consejo de administración? Si es una administración única. No, pues es que viene en tu constitutiva, viene todo eso, porque pues obviamente eran los elementos necesarios para constituir. Sí, pero ya pasaron 10 años. ¿Ha cambiado algo? No, no le han hecho nada a la empresa. Ah, fiu, perfecto. Te churreaste después de 2 años que no le han hecho nada. Con la constitutiva no sirve. Pues a través de 10 años han cambiado comisarios, administradores, ya hay un consejo, se cambiaron secretarios, entraron nuevos accionistas, salieron o socios, se aumentó el capital, se disminuyó, se hicieron aportaciones, se vendieron, se trasladaron, se donaron, etcétera, las acciones. ¿Cómo voy a tener control sobre esto? ¿Cómo voy a saber quién es mi beneficiario? ¿Cómo voy a tener la materialidad de mis operaciones si ni siquiera tengo idea, ni siquiera tengo un orden en el histórico corporativo de mi sociedad? Porque bueno, ya será otra cosa el histórico fiscal y pues demás materias que creo que también entrarían en un compliance muchísimo más amplio, pero yo por eso aquí hablo como de un mini compliance legal, ¿no? Entonces, bueno, vamos más adelante. Y bueno, como les comentaba hace ratito, ¿no? Creo que también una de las razones por las que debemos de regularizar nuestra sociedad, nuestra figura jurídica, pues es registrar los cambios en nuestra estructura, mantener un seguimiento, un control en los aumentos y pues otros cambios que sean significativos en la sociedad. Como podemos ver, pues puede ser importante tanto por el tema de beneficiario controlador, la materialidad de las operaciones, cumplimiento de obligaciones, etcétera. Y bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a pasar a la parte que incluye la regularización corporativa. O sea, cuando yo hablo de regularización corporativa, ¿a qué me refiero? Voy a mencionar algunos de los documentos, de las tareas o de las cosas con las que yo debería de cumplir o que debería de tener presentes para una regularización corporativa, pero hay que ser muy claros que es como, bueno, yo lo asemejaría a un compliance, nada más que este es un compliance mucho más específico y puede, o sea, yo voy a mencionar estas a continuación, pero pueden abarcar muchísimas otras cosas más, dependiendo de la industria y del sector de la empresa, dependiendo de la naturaleza, dependiendo de los años, el manejo, la estructura, la nacionalidad, si es una sucursal, una subsidiaria, un establecimiento permanente, etcétera, ¿no? Todo esto entra también son parte de todas estas figuras también de la obligación del beneficiario controlador. Entonces, pues no hay que dejar a un lado eh, todos los documentos que son importantes en cuanto a cumplimiento y materialidad.
Voy a mencionar algunos. Si alguien ahí tiene algún comentario, alguna duda de algún otro que consideren, pues son súper bienvenidos. Em, Ay, perdón. A mí aquí el más importante, bueno, de los más importantes y obviamente pues es lo que a mí me gusta, lo que me dedico y lo que me apasiona. No considero que sean los únicos, pero sí creo que son muy importantes. Son todo el tema de la elaboración de las actas, ¿no? Entonces, para saber por qué la importancia de mis actas y por qué son parte de la regularización, pues primero quiero saber qué son las actas, ¿no? A lo mejor muchos de aquí no están familiarizados y suele suceder muchísimo que hasta creo que pues me ha tocado con muchos abogados también que confunden un acta constitutiva con un acta ordinaria, ¿no? Sin juicio. Pero pues es importante distinguirlas. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, vamos a comentar. Tenemos el acta constitutiva, nuestra acta ordinaria y nuestra acta extraordinaria. Tenemos también actas especiales que no las voy a tocar en este tema porque nos vamos a centrar en estas tres. Entonces, la constitutiva va a ser mi acta de nacimiento de la empresa. Va a ser el documento en donde estén los elementos, el objeto, las obligaciones, los derechos y la estructura, tanto de mi sociedad como de la administración de mi sociedad. No voy a adentrarme, pero pues estructura de sociedad me refiero cuántos socios van a haber, la distribución del capital o si son accionistas, si va a haber un administrador único, si va a haber un consejo, a quién se le va a otorgar poderes, qué tipo de poderes, cuál es el objeto de la sociedad, aunque todo esto puede cambiar en un futuro, pero con qué van a hacer mi empresa. Es el acta de nacimiento de creación de nuestra empresa. Esta es súper importante. Siempre tenemos que tenerla muy contemplada, a la mano, en original, en físico, digital, en todo, y por nada del mundo se deben entregar nunca un original. Digo, esto es un tip completamente fuera de toda esta plática, pero nunca debemos de entregar una de estas a la autoridad. Si nos piden un original, pues tratemos de tener una copia certificada o un segundo testimonio, ¿no? Pero bueno, el primer testimonio, digamos que es así como hasta hay que enmarcarla para que nunca nadie la toque, la vea, la dé, la entregue, nada, la tome, ¿no? Bueno, luego tenemos, ese es mi acta de nacimiento. Luego tenemos las actas, bueno, tenemos dos tipos de asamblea, las asambleas especiales, tres tipos de asambleas, las asambleas especiales, las ordinarias y las extraordinarias. ¿Cuáles son obligatorias? Bueno, todas, pero las asambleas ordinarias serán aquellas que se deban de hacer de manera anual. Todos los años las empresas tienen que hacerlo, deben de hacer la asamblea anual dentro de los primeros 4 meses, una vez terminado el ejercicio fiscal anterior. Entonces, bueno, no sé si voy a aprobar, ¿qué hago en esta asamblea? Pues apruebo mi ejercicio social, sobre todo estados financieros, como que el estatus de la operación y los informes de los administradores, de los comisarios, etcétera, ¿no? Esta asamblea es conocida, bueno, entonces hacemos un acta en donde consta todo esto y es nuestra acta de asamblea ordinaria anual. ¿Ok? Por eso aquí dice asamblea anual, es asamblea ordinaria, pero bueno, lo mismo. Como les comentaba, es una reunión obligatoria, se ratifican decisiones muy importantes, se discuten y todo consta en actas. Por eso no hay que confundir lo que es un acta constitutiva, que es de donde nace, es el acta de nacimiento, y un acta anual, que va a ser un acta ordinaria, que va a ser a lo mejor el acta ordinaria donde se aprueba, se hizo en abril del 2024, pero está aprobando ejercicios del 2023, a lo mejor también del 2022, ¿no? Ejercicios anteriores ya concluidos. Entonces, bueno, también como les comentaba, aquí se ve mucho el tema de elección de administradores, etcétera. Esta asamblea es obligatoria. ¿Qué sucede? En la práctica y en la vida real, yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen sus asambleas ordinarias? Yo sé que muchos no. Eh, se ha utilizado mucho en la práctica no realizar estas asambleas porque pues a lo mejor se vuelve tedioso. Obviamente hay empresas muy grandes que sí las realizan, empresas que cotizan en bolsa que es mandatorio, ya y a lo mejor tienen también un compliance y es una regulación completamente distinta por lo mismo de cotizar en bolsa y pues ahí sí lo cumplen, ¿no? No quiere decir que estemos incumpliendo con la ley, no estamos haciendo nada ilegal al no hacerlas, pero sí estamos haciendo una omisión en cuanto a nuestra
información corporativa. Entonces, ok, si yo nada más tuve que en esos años aprobar los ejercicios, puedo posteriormente a lo mejor yo como lo veo más relacionado en cuanto al SAT, ¿no? Que normalmente nos solicita, no, yo necesito la materialidad de que en este año se hizo esta acta, no sé qué. Ah, ok, ¿qué crees? En 2014 nunca se hizo el acta. Entonces, bueno, voy a hacer hoy mi acta, pero ¿qué crees? A lo mejor habrán casos en los que no pasa nada. Hoy, 2024, apruebo ejercicios de años anteriores y apruebo mis financieros con estas utilidades, con estas pérdidas, resultados, etcétera, y se lo demuestro. Pero ¿qué crees? Ahora también ya nos piden fecha cierta. Entonces, antes nos funcionaba hacer nuestras actas a la mera hora, ¿no? Bueno, yo no tengo la de 2014, pero la hago ahorita y en FI, no sé qué. Ya hay para ciertas operaciones y muchas cuestiones muchísimo más específicas en donde la autoridad ya está siendo más estricta en cuanto al tema de la materialidad y de la fecha cierta. ¿Qué es la fecha cierta? Pues que conste que se firmó en la fecha en la que se dice que se celebró el documento, ¿cierto? Hoy ya existen muchísimos métodos digitales, mucha tecnología, en donde, pues, por ejemplo, ya existen aplicaciones, softwares, etcétera, en donde hay sellos o estampas de tiempo que nos permiten validar esa fecha y cumplir con la fecha cierta que pide la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, eso regresando un poquito a por qué tener por qué también es la importancia de tener mi materialidad en tiempo, en todo, pues por la fecha cierta. Entonces, bueno, yo voy a necesitar mi acta constitutiva, voy a necesitar mis asambleas, sí, sí podemos hacerlas después, es lo ideal, no, no es lo ideal, es ilegal, no, tampoco es ilegal, pero sí podemos llegar a meternos en problemas en un futuro si tenemos un desastre corporativo, un desastre, sí, corporativo o interno, ¿no? Creo que también eso habla muchísimo pues, de una empresa. ¿Cómo voy a llevar el orden o cómo voy a ofrecer yo a mi cliente llevarles un negocio en cierta área si yo no tengo orden en el mío? Me parece un poco absurdo, ¿no? Yo sé que antes, pues muchos son cuestiones de práctica, pero creo que, pues para eso es esto, ¿no? Hagamos buenas prácticas corporativas, tengamos buenas prácticas corporativas y no dejemos que esto solamente aplique a, pues, aquellas empresas que cotizan en bolsa y es obligatorio. Creo que de fondo no es un requisito sin razón, creo que de fondo tiene, pues, mucha razón, validez, cuerpo, pues por algo, ¿no? O sea, creo que no encuentro las palabras, pero pues por algo es tan necesario. Y bueno, después las asambleas extraordinarias, ¿no? De lo que no voy a hablar, perdón, es de las asambleas especiales, o por ejemplo de las RUAs, en donde son resoluciones unánimes, aquí ni siquiera se reúnen los accionistas, toman decisiones y por ser unánime no se tienen que reunir, pues. Este es otro tipo de acta. Y la asamblea extraordinaria, bueno, estos van a ser para puntos específicos. Igualmente no me quiero adentrar, nada más si quieren se los voy a super comentar rápido. Está en el 182 de de la Ley General de Sociedades Mercantiles, perdón, y es pues, por ejemplo, cambios sobre todo en la estructura de los estatutos sociales, ¿cierto? Será en el objeto, en la denominación, en el tipo de sociedad, a lo mejor la estructura, el aumento del capital, ojo, si no es capital variable, si es capital variable podrá ser en una asamblea ordinaria. Y la asamblea ordinaria, como les comentaba, será discutir y aprobar el informe, nombrar a la administración, presentar los reportes, del comisario, de las obligaciones fiscales de la sociedad, determinar los emolumentos a administradores y comisarios y pues pueden entrar a ver, este es el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, todo lo que no sea de exclusivo para la extraordinaria, que es el 182, será entonces para las asambleas ordinarias. Digamos que en este caso lo que la legislación hizo fue seleccionar nada más los casos específicos para lo que requiero una asamblea extraordinaria. ¿Cuál es la diferencia de esta, además de los asuntos que se ven? Pues la convocatoria, a lo mejor la forma de contar los votos,
la presencia, la cantidad de presentes que se necesita para que se dé por presentada a la asamblea, etcétera. Y bueno, listo, ¿no? Esto es un poquito lo que son las actas que vendrían siendo parte de nuestra regularización. ¿Cuál es la importancia? Pues el levantamiento de estos documentos y de estas actas radica en que algunos asuntos a tratar en un futuro pueden llegar a ser parte de la contabilidad de la sociedad, como se los comentaba. Entonces, podrán estar sujetos estos documentos a revisión de la autoridad y pues si no los tengo, pues a ver qué hacemos. ¿Se pueden hacer cosas? Sí, sí se puede. Hay cosas también ilegales que se hacen, obviamente no estoy de acuerdo ahí, pero pues para creo que justamente una parte de esta rama del derecho, que justamente yo nunca quise dedicarme al tema del litigio y todo eso, yo dije, no, antes de irme al pleito, prefiero prevenir el pleito. ¿No? Entonces, bueno, a eso nos dedicamos, a prevenir, a estar preparados, a tener todo en orden, justamente para no tenernos que ir al problema, al pleito y bueno, a todas esas cosas horribles, con respeto a todos los que se dedican al litigio. Mis respetos, de hecho. Em, y bueno, luego tenemos también los libros corporativos, se vuelven súper importantes también en nuestra, a lo mejor ya no se utiliza como tal los libros corporativos físicos, hoy en día ya los tenemos más digitalizados, pero pues bueno, esto es una obligación de llevar libros de registros de acciones, de actas y de variaciones en el capital. Esto también obviamente puede servir en un futuro para pues si yo tengo orden y llevo un registro de las variaciones que hay en mi capital, pues creo que también influye en la contabilidad, ¿cierto? O también influye en el orden que tengo, en el control que tengo de mi empresa. Entonces, pues bueno, también son un apoyo estos libros. Estos en la práctica tampoco se tienen. Luego tenemos lo que son los poderes. Como les comentaba, la renovación o la revocación, no, el otorgamiento o revocación de todos estos poderes se realiza mediante actas, ¿no? Entonces, se puede realizar obviamente mediante, o yo nada más otorgando un poder y listo como persona física, otorgo un poder a tal persona, voy con un notario, protocolizo y solicito que le den el poder de pleitos y cobranza, depende de un poder general o un poder especial, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Constituye una sociedad hace 3 años. No tiene mucho. Otorgo poderes. ¿A quién? Pues otorgo poderes a mi gerente de nóminas, a mi gerente de conta y a capital humano. Porque todos ellos me van a ayudar con los trámites del IMSS, del Infonavit, del SAT, etcétera. Casi no doy a los socios accionistas porque a lo mejor no están involucrados o doy al administrador general, que bueno, ya los tiene por ser administrador general, pero trato de darle unos más especiales a una persona. Ok. Sucede que nada más fue hace 3 años, no nos dejemos guiar con que tienen que ser hace siglos y años, y a mí se me olvidó que yo había otorgado ese poder. Entonces se me va mi gerente de contabilidad, se me va mi gerente de nóminas, cambio, reestructura de la empresa, pues rotación, ni modo, y a mí se me olvida que tenía esos poderes, ¿no? Y entonces el día de mañana ni siquiera ya tengo idea quién tiene poder sobre mi empresa. Sí voy a seguir otorgando poderes, buenísimo, pues a quien yo quiera, como persona moral, si yo lo autorizo, lo voy, lo firmo, lo protocolizo, pues voy a seguir pudiendo otorgar los poderes que yo quiera, limitándolos a lo que yo quiera. Pero se nos olvida que ya otorgamos poderes. Claro que hay ciertos poderes, no se nos olvidan, pero hay muchos tan mensos que se nos olvidan y entonces de repente volteamos a ver, abrimos la carpeta de nuestra sociedad y ¿qué crees? Ya ni siquiera existe esa persona. O sea, ok, está bien, no puede hacerle daño a la sociedad porque ya no existe, pero ¿cómo va a hablar de mí como empresa? Él ni siquiera saber a quién le otorgué poderes. Y esto no lo debe de saber una sola persona. Esto debe ser de una sola área y sobre todo de los empresarios y de los accionistas. O sea, si eres dueño de una empresa, pues hazte responsable de tu empresa, de qué sucede, ¿no? Por eso luego suceden tantas cosas en un futuro y ni siquiera se sabe, ni siquiera se revisan actas, ni siquiera hay
el acta extraordinaria en donde se hizo la transmisión de las acciones o donde se cambió el objeto social, pero ya todos saben que hay un cambio de objeto social. Pues sí, pero así no funciona. O sea, no, está muy padre constituir una empresa, está muy padre ser empresario, está muy padre emprender, pero pues esto conlleva muchísimas obligaciones, muchísima responsabilidad y sobre todo también creo que es una responsabilidad de buenas prácticas corporativas, ¿no? O sea, si nosotros queremos un gobierno con orden, un gobierno pues sí, con materialidad que no queremos o tenemos otros datos, etcétera, pues, ¿cómo voy a exigir eso si a mí me parece que no tienes en casa el orden que exiges? A mí me parece, la verdad, eh, no quiero ni siquiera decir la palabra, pero me parece una brutalidad que las empresas no tengan este orden en su bebé, ¿no? En su creación. Y bueno, luego pasamos a cosas más escabrosas, que son pues los asuntos laborales. No, hay empresas que no tienen ni siquiera la elaboración de sus contratos individuales, por ni siquiera decir que hay algunos que ni siquiera tienen inscritos a sus trabajadores. Este ya a lo mejor será otro tema, pero no tengo mis contratos individuales de trabajo, pero tampoco tengo asesoría en materia legal. Ok, está bien, a lo mejor no es necesaria hasta que venga el problema, que también eso es a lo que yo voy, ¿no? O sea, también los laboralistas, digo, mis respetos, llegan ya al quite. Pero antes de todo eso, pues, protejamos al empleado y al empleador, ¿no? Protejamos esos derechos que tenemos, esos derechos que tienen, esas obligaciones que tenemos, esas obligaciones que vayamos y obviamente exijamos nuestras obligaciones como empleados, pero también hagámonos responsables de nuestras obligaciones como empleadores, ¿cierto? Entonces, bueno, a mí otra vez me parece una brutalidad no tener contratos individuales de trabajo, bueno, colectivos, pero tener como tal, creo que no tener contratos colectivos de trabajo es muchísimo más difícil, porque pues bueno, los sindicatos son otro rollo, no ni siquiera les van a permitir no tener un contrato, pero pues en los individuales, pues sí, ¿no? A lo mejor a veces puede ser muchísimo más fácil, pero ojo, que esto puede ser perjudicial para ambas partes. Esto puede ser perjudicial el día de mañana para el empleador o para el empleado, pero recordemos que la ley en México es proteccionista para el empleado. Entonces, algo con lo que yo estoy de acuerdo completamente y creo que pues es una obligación que tienen los empleadores de cumplir, punto. Y en cuanto a los contratos comerciales o externos, aquí nada más puse contratos comerciales y externos, pero yo quería hacer como que más énfasis a todo el tema de los contratos que se llevan a cabo en una empresa. Voy a mencionar algunos. Como les comentaba, esto va a depender muchísimo del sector o de la industria. Este, voy. Y pues bueno, van a ser estos documentos que nos van a regular las relaciones que llevamos tanto con terceros, ya sean proveedores, aliados, clientes, eh, con prestaciones de servicios especializados, las prestaciones de servicios profesionales independientes, los arrendamientos de herramientas de trabajo o los arrendamientos de inmuebles, las alianzas, los mandatos, los préstamos, las ventas, la distribución, proveedores, convenios de confidencialidad también, independientemente de la industria a la que te dediques, creo que son documentos muy importantes, contratos de licencias y bueno, otra vez los invito a comentar otro tipo de contratos si se les ocurren o se les viene a la mente, pero pues es una infinidad de contratos, ¿cierto? Y de naturaleza civil mercantil. Entonces, pues no quisiera limitarme únicamente a estos que les mencioné, pero pues creo que son como algunos de los comunes. Y pues obviamente estos contratos me van a permitir que yo tenga una relación sana, regulada. Claro que creo que a veces puede ser un poquito agresivo cuando llego y solicito que me firmen un contrato, pero
cuando lo vendemos como fírmame mi contrato, listo, no es fírmame nuestro contrato, ¿no? Estoy protegiéndonos a ambos. Obviamente, pues hay que leer el contrato, ¿verdad? Y ver que efectivamente esté protegiendo a ambas partes. Pero, o un convenio de confidencialidad, a lo mejor dependiendo de la operación que se vaya a llevar, solo es unilateral o bilateral, pero siempre va a ser en protección de ambas partes, siempre va a ser en beneficio de ambas partes. Sí, puede ser unilateral y nada más en beneficio de una, pero pues ok, vas a tratar con información sensible. Entonces, bueno, no veo ¿por qué no tener estos contratos? Sucede muchísimo también, no solamente en la parte interna en la que no contamos con nuestros trabajos individuales, pero es impactante también que luego no se lleva un control de los contratos con proveedores o externos, con aliados, clientes, etcétera. Y entonces el día de mañana, al no tener yo un control de estos contratos, pues sí, si no me pagan y si se desaparecen y no me cumple el proveedor, si mi aliado no me dio digo, no sé, estoy pensando cosas que a lo mejor no suceden en la práctica porque yo sé que muchas veces estos negocios son que de palabra y que mi cuate y yo te conozco y entonces ven y te hago el negocio y claro que me vas a pagar, obvio, pero pues hazme aquí. Procesos son procesos. ¿Ok? Procesos internos en las empresas son súper importantes. Este es otro tema también que en algún momento podríamos platicar con Joana, que es nuestra experta en procesos, pero pues ella sabe y los que tienen procesos en sus empresas saben lo importante que es llevar un orden y un proceso de todo esto, saber, ok, tengo un nuevo proveedor, lo voy a dar de alta, lo voy a meter en una matriz, voy a llevar su contrato, voy a saber y voy a llevar un control de la vigencia de estos contratos. Muchas veces a lo mejor es muy común y preferente que no se ponga, que se ponga un tiempo indefinido hasta que las partes decidan terminar la relación, pero pues hay cuestiones que no, ¿no? A lo mejor sobre todo en la parte de proveedores o contratación de servicios, los arrendamientos, etcétera. Entonces, pues muy importante tener todo esto en orden, ¿no? Y bueno, como les comentaba, perdón, en el caso de que las empresas pues requieran hacer de todos estos cambios o requieran hacer pues todos estos movimientos, voy a pasar a la siguiente lámina, perdón, aquí los dejé parados. Pues creo que debemos de hacer hincapié en todos estos documentos que mencionamos. No hay que limitarnos, literalmente es en una lista enunciativa, no es limitativa. Sabemos que existen muchísimos más documentos. A lo mejor, pues en la industria en la que yo estoy, me limité un poco a ellos, pero no están limitados. Entonces, bueno, todos estos documentos y toda esta regularización también nos van a servir como una herramienta o una evidencia para la toma de decisiones correctas de nuestra empresa. Así como hacemos el análisis financiero de nuestras empresas para la toma de decisiones, pues creo que también esta regularización y esta actualización corporativa y conocer mi empresa y mi sociedad, pues me vaya a dar a saber y a conocer cuáles son las decisiones correctas, las acciones que se deben de tomar, cuáles son los riesgos, cuál es el camino de mi sociedad, el objeto. A lo mejor si ya nos metemos a un tema un poco más profundo, pues la misión, la visión, mis valores. ¿Cómo voy a conocer todo eso si ni siquiera conozco la estructura, ni siquiera conozco cómo empezó, ni siquiera conozco cuál era el objeto principal? A lo mejor no tiene mucha importancia, porque ya no se hace nada de eso. Pero de todos modos necesito saber cómo empezó mi empresa, si es que es mía, o si es que trabajo en ella, o si es que tengo cierta responsabilidad sobre ella, porque puedo no tener beneficios, pero puedo tener mucho control, ¿no? También nos van a ayudar, pues, a garantizar todas nuestras obligaciones, tanto legales como fiscales, y pues obviamente van a ser, como yo siempre lo he comentado, en nuestro tema de gobierno corporativo, que también puede ser otro tema súper interesante para tener, creo que se relaciona muchísimo con todo este tema, pues es fundamental para tener transparencia y una buena gobernanza corporativa, ¿cierto? Como lo he mencionado a lo largo de todo el webinar, pues creo que se trata también de empezar a retomar o a tomar, porque nunca las hemos tomado, y
hacer de estas prácticas un uso común y básico, ¿no? Es un orden que nos va a dar en la empresa, es un orden que nos va a permitir el cumplimiento de nuestras obligaciones y que el día de mañana no va a ser, es que yo no sabía, es que hay miles de legislaciones con las que tengo que cumplir. Pues sí, pero todo tiene un orden, ¿no? O sea, yo digo que no hay cosa que una matriz no arregle, que una matriz no te diga, que mientras sepas acomodarla te digo, claro, pues sí, tengo 1500 proveedores, pero pues aquí están mis contratos, tun, tun, tun. Esta es mi vigencia. Nada que una matriz no pueda arreglar. Entonces, pues bueno, em, ese es un poquito de lo que es la regularización corporativa, la actualización corporativa, cuál es la importancia que yo considero y pues qué es lo que incluye, ¿no? Obviamente, yo encantada de mostrarles toda esta información. Me parece algo súper importante, súper interesante. Creo que está muy poco valorado pues en el mercado empresarial y en todas las industrias. Y cuando a lo mejor piensan en un abogado corporativo, pues dicen, pues X, ¿no? Pues no, justamente es el tratamiento para evitar llegar al pleito. Entonces, pues bueno, no le quiten importancia a todo este tema. No sé yo si exista alguna pregunta por ahí, algún comentario. Sí, tenemos una pregunta, Dani. Sí. Nos preguntan cuánto tiempo lleva una revisión del cumplimiento de una empresa y si tiene costo. Ok, ¿tiene costo? Sí, sí tiene costo. Nosotros obviamente ofrecemos ese servicio, supongo, y obviamente el precio y el tiempo va a variar muchísimo de dos cosas. Uno, dependiendo del tamaño de la empresa y dos, del tamaño me refiero tanto estructura, tiempo que lleve con vida y pues a lo mejor podrá ser una empresa que lleva con vida desde 1995, pero a lo mejor dejaron de tener todo este orden o la elaboración de las actas desde 2015. Entonces, pues podrá ser, o sea, son muchos factores los que influyen. Es un estudio profundo, podrá ser nada más la actualización o la regularización de 3 años para acá, o a lo mejor solo es de un movimiento que no se realizó, depende muchísimo de eso, tanto el tiempo como el precio. Muy bien, muchas gracias, Dani. Ya no tenemos más preguntas para esta sesión. De todos modos, les recordamos que pueden escribirnos al correo de marketing o buscarnos en nuestro grupo de WhatsApp si tienen alguna otra duda o comentario. Y quiero darte las gracias, Dani, por la información tan actualizada que nos presentaste, por compartir tu experiencia y tu conocimiento. Y pues ya tienes el compromiso mínimo de otros 5 webinars de temas que estuviste tocando por allá. Claro que sí, muchos temas que tocar. Aquí los esperamos. Muchas gracias a ti, Joe, y gracias a todos los que nos acompañaron y pues los esperamos en nuestros próximos webinars y acérquense a los expertos. Muchas gracias. Y les Gracias. recordamos que en CIA pueden dejar la tranquilidad de su negocio en nuestras manos. Hasta la próxima.